Hola a todos. Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión, hablaremos sobre algo que siempre ha fascinado a los humanos. El cosmos de nuestro mundo y la manera en que se ha convertido en el libro más antiguo que ha existido. Pero no es un libro cualquiera, porque tenemos evidencia de que los primeros humanos aprendieron mirando la belleza del firmamento, tanto de día como de noche, se sintieron fascinados y a la vez intimidados por la vasta inmensidad del cosmos. Hoy viajaremos atrás en el tiempo para entender cómo es que algunas de las distintas culturas antiguas dieron sentido a los misterios celestes. Aquí, vamos a explorar la forma en que algunos antiguos veían e interpretaban el universo. Y así tratar de comprender la curiosidad natural humana que continúa aún en los tiempos modernos. Esto queda demostrado con los avances tanto en la ciencia y la tecnología de nuestros días, que nos han permitido observar y estudiar con asombro, más allá de lo posible a simple vista. Bueno, continuando con el pasado, ponemos de ejemplo la cultura maya y su legado. Según las investigaciones, la astronomía maya se basaba en la observación y el cálculo de los ciclos de los cuerpos celestes, especialmente el Sol, la Luna, Venus y las Pléyades. Los mayas creían que estos astros influían en el destino de la humanidad y de la naturaleza, y que sus movimientos se regían por un orden matemático y divino. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica, un sistema numérico vigesimal y varios tipos de calendarios, como el tzolk'in de 260 días, el Hab de 365 días y la cuenta larga, que medía el tiempo desde una fecha mítica de inicio. Estos instrumentos les permitieron registrar y predecir fenómenos astronómicos, como los eclipses, las fases lunares, los solsticios y los equinoccios. Los mayas construyeron impresionantes edificios y ciudades alineados con los cielos y sus estrellas, como una forma de seguir estudiándolos y de rendirles culto. Algunos ejemplos son Tikal en Guatemala, O el castillo de Chichén Itzá, donde se observa el descenso de la serpiente emplumada Kukulcán durante los equinoccios. el Templo de las Inscripciones de Palenque, donde se halla la tumba del rey Pacán, cuya lápida representa su ascenso al inframundo a través de la Vía Láctea. También el observatorio de Xochicalco, donde se proyecta un haz de luz solar en el interior de una cámara durante el solsticio de invierno. Además, en el templo de Kukulcán, en Chichén Itzá, se puede ver una escalera de 365 escalones, uno por cada día del año. Esto representa el ciclo anual del Sol. Los mayas tenían una rica mitología que explicaba el origen y el destino del universo y de la humanidad, así como la relación entre los dioses y los hombres. Algunos de los mitos más conocidos son el Popol Vuh de los Cachiqueles, que narra la creación del mundo por parte de los dioses del maíz, el Chilam Balam, que contiene profecías y rituales, y el Códice Dresde, que contiene tablas astronómicas y almanaques. Otras culturas mesoamericanas como los aztecas también mostraron gran interés en la astronomía, dejando huellas importantes que siguen impresionando a los profesionales que los estudian. De acuerdo al historiador José Alsina Franch, los aztecas contemplaban el firmamento con auténtica pasión religiosa. Constelaciones como Tianquistli, el escorpión, eran claves para su visión del cosmos. Por otro lado, los antiguos griegos fueron pioneros en el estudio de la astronomía. Filósofos como Aristóteles y Ptolomeo desarrollaron modelos del universo con la Tierra en el centro y los demás cuerpos celestes orbitándola. Claro, sabemos ahora que esto estaba equivocado, pero fue un gran avance para su época. Hoy en día sabemos que astrónomos y científicos han dedicado sus vidas a desentrañar los secretos del cosmos, proporcionándonos asombrosas revelaciones sobre nuestra existencia. La galaxia donde existe la Tierra se llama Vía Láctea. Es una galaxia espiral barrada, lo que significa que tiene un disco de estrellas con una barra central. La Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100.000 años luz y contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. El sistema solar, que incluye la Tierra, se encuentra en una de las espirales de la Vía Láctea, a unos 25.766 años luz del centro de la galaxia. La Vía Láctea es una de las cientos de miles de millones de galaxias que existen en el universo. Es la galaxia más grande y brillante del grupo local, un conjunto de galaxias que se encuentran relativamente cerca unas de otras. El nombre Vía Láctea proviene de una antigua leyenda griega. Se decía que la diosa Hera, esposa de Zeus, derramó leche en el cielo cuando amamantaba a Heracles, un semidios. La leche se convirtió en la Vía Láctea, que se puede ver en el cielo nocturno como una banda de luz brillante. La Vía Láctea es un lugar asombroso y misterioso. Todavía hay mucho que no sabemos sobre ella, pero los astrónomos están aprendiendo más sobre ella cada día.
Y no descansan en la búsqueda. Pero no solo es una búsqueda científica, también es una búsqueda espiritual y filosófica. Así queda demostrado con las diferentes religiones de nuestros tiempos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué significa realmente ser humano? Por nuestro profundo interés en el universo, se puede decir que es una parte integral de nuestra cadena genética humana. Nos reta, nos asombra y nos inspira a seguir adelante. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, el cielo es el libro más antiguo de la humanidad y en él se escriben las historias de todos los pueblos. Eres parte de algo más grande, eres parte del universo. En resumen, el deseo humano de entender el vasto universo que nos rodea ha existido desde tiempos inmemorables. Culturas antiguas alrededor del mundo desarrollaron cosmologías sofisticadas que reflejaban su asombro ante los misterios celestes. Hoy su legado astronómico nos ayuda a entender cómo nuestros ancestros encontraron su lugar en el gran teatro cósmico. Cabe mencionar que las fuentes utilizadas en este pequeño documental fueron el libro llamado El universo según los mayas, de Linda Skill y David Faro, un artículo sobre las creencias mayas sobre el universo, de John Montgomery, y el sitio web llamado El universo según las culturas antiguas de la NASA, así como el sitio de Wikipedia. Con la asistencia de Copiloto, la inteligencia artificial de Microsoft Corporation, Bard, la inteligencia artificial de Google, y Claude en su versión 2. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la astronomía antigua y su legado. Recuerden suscribirse y darle like para más videos como este. Hasta la próxima.